Bienvenidos a la tarde del fin de semana. Los saluda Juan Carlos Aguirre Romero y durante los próximos 120 minutos revisaremos los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestra dirección en Twitter, @latardentn24 o por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. La tarde, fin de semana. Este miércoles 5 de marzo se conmemoró el primer año de la muerte del presidente Hugo Chávez. Entre un país evidentemente dividido, el oficialismo homenajeó al hombre que lideró por 12 años a Venezuela, mientras que la oposición marchaba contra el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos venezolanos creen que algunos leales al presidente fallecido Hugo Chávez Frías saltaron a la talanquera, pues ahora son críticos del gobierno. Sin duda, la misión de Nicolás Maduro, el heredero de Chávez, es una gran responsabilidad, reemplazar a uno de los políticos más carismáticos que quiso pasar a la historia como uno de los líderes de América Latina. Pero sigo siendo Chávez. El aniversario del comandante llegó en un momento difícil para Venezuela. Continuas manifestaciones en contra del gobierno, crisis económica, escasez e inseguridad. Un cóctel evidentemente explosivo. Seguidores de Hugo Chávez no están de acuerdo con el carácter de Maduro ni con las contradicciones en su gobierno. Sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso, de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. El debate entre los chavistas va desde lo económico hasta lo ideológico, desde lo comunitario hasta lo nacional. Están a la espera de ver quién prepara el camino para lo que podría ser denominada traición definitiva a la revolución. Desde que murió Chávez se ha hablado de diversas líneas entre el chavismo, sobre todo de la diferencia del ala de Maduro, descrita por muchos como más moderada y abierta al diálogo, y el ala del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerada más radical. Saludamos a David Corredor Cuellar, director general del Movimiento Socialista Bolivariano en Colombia, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, Juan Carlos, y bueno, aquí atentos a seguir levantando las banderas del chavismo en Colombia. ¿Por qué levantar la bandera del chavismo en Colombia y otros países de América Latina? Mira, cuando ocurre el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril de 2002, nosotros estábamos en la ciudad de Cúcuta, allá pues, habitualmente desarrollamos nuestro sistema de vida y pudimos observar mucho más allá de las relaciones con Venezuela, llámese culturales, comerciales, de toda índole que hay entre las dos naciones. Nunca habíamos puesto atención a lo político. Ese hecho nos hizo voltear a mirar hacia Venezuela y empezar a escudriñar, a conocer en profundidad lo que estaba sucediendo allí, y descubrimos, nosotros pues siempre hemos tenido ideas políticas no tradicionales, siempre ideas de lo que se le denomina la izquierda, es decir, alternativas a los procesos tradicionales en Colombia, y vimos allí como la oportunidad de estudiar y conocer a fondo lo que estaba sucediendo y hacer un comparativo histórico con algunos hechos parecidos a lo que estaba pasando en Venezuela, de la época de Ditú, de la situación en Guatemala con Jacobo Arbenz en 1954, anterior a ello lo de Juan Domingo Perón en la Argentina, y después lo de Salvador Allende en Chile en el 73, y vimos hicimos un cuadro comparativo y dijimos, aquí está pasando algo, y nos adentramos pues a conocer y hemos descubierto que en Venezuela efectivamente está todo un proceso de cambio y transformación, y que vale la pena desde Colombia, bueno, hacerle seguimiento como también los medios y muchos otros están haciendo seguimiento, nosotros lo estamos acompañando. A ver, ¿qué tanto conoce entonces usted la realidad venezolana? ¿Qué tanto conoce usted, por ejemplo, la inflación esa de que tanto se habla del 56% o más que el propio gobierno ha admitido? De los más de 22.000, 24.000 personas asesinadas durante un año en un país que no está en conflicto bélico. ¿Qué opina usted y qué tanto conoce de la realidad venezolana cuando se habla incluso de violación a los derechos humanos durante las protestas? Mira, vamos por partes. En Venezuela, más que inflación, lo que hay es una especulación de precios.
Venezuela todavía está fuertemente influenciada desde el punto de vista de la economía por el valor del petróleo, es decir, por la economía petrolera. Entonces esto hace que haya mucho poder económico en Venezuela, mucho poder adquisitivo y los precios estén a veces desmedidos. Eso siempre ha ocurrido. Venezuela es un potencial, la renta petrolera orienta mucho la parte económica y produce estos hechos. Entonces los precios cambian de un momento a otro, no por una política de Estado, sino porque no hay un control sobre esos factores de especulación. Y cuando interviene el gobierno, entonces vienen los problemas, vienen las situaciones como en el caso de la línea blanca, lo que fueron los electrodomésticos, con subidas de precios de 1000, 2000%. Y el gobierno interviene, entonces también eso genera confusión. También desde Cúcuta nosotros podemos apreciar, en Caracas, por ejemplo, hay barrios completos de cucuteños. O sea, la relación Cúcuta-Caracas es histórica. Toda mi familia, la mitad de mi familia, la familia de mi padre vive en Caracas y uno está en constante comunicación. Antiguamente llegaban los transportes colectivos hasta Cúcuta y era una relación permanente, fluida, y todos los días pasan a Venezuela un promedio de 300 familias que se van a buscar mejor vida en Venezuela. Siempre ha sido así, hasta el punto de que haya más de 1 millón de familias de colombianos viviendo en Venezuela. Entonces, esa es nuestra realidad, lo que nosotros percibimos. Los actos de violencia son naturales donde haya un modelo basado en el dinero, en el capitalismo, como lo hay en Colombia, como lo hay en la Argentina, en los Estados Unidos, en Europa. Es un conflicto de valores que hay que analizarlo y digamos, buscarle otra solución. Señor David, ¿es normal que un país que no está en guerra tenga 25.000 fallecidos por arma de fuego y arma blanca en un año, que ni siquiera Colombia, que tiene un conflicto bélico interno, que tiene una guerra interna con las FARC y contra el Ejército de Liberación Nacional y seguramente también contra grupos paramilitares, no llega a esa cifra? Y Estados Unidos... Son estadísticas que no son oficiales. La verdad, el gobierno maneja otro ¿Cuál dato. maneja el gobierno? Antes de lo que se llamaba la Cuarta República, antes de llegar Chávez al gobierno, hubo 11 periodos donde lo dirigieron los ADECOS, la Acción Democrática y COPEI, ¿verdad? Digamos, en periodos de 5 años, o sea, casi 55 años, y esas tasas, esos índices han disminuido en gran cantidad, incluso superando y subiendo los índices de analfabetismo, de mejora de la pobreza, o sea, disminución de los índices de pobreza. O sea, el país ha mejorado. La renta petrolera está ahora en manos del pueblo a través de una política de Estado como el precio de la gasolina, que prácticamente es regalada. En Venezuela la gasolina es regalada, es absolutamente subsidiada, contrario a lo que pasa en Colombia. Entonces, ¿cómo puede un país que le subsidian la gasolina y que tiene impacto sobre los alimentos y que tiene impacto sobre el transporte decir que está en crisis? Yo pienso de que la cuestión está más bien hacia otro lado, digamos, la molestia que hay tanto en el interior de Venezuela como en lo externo hacia un Estado socialista, revolucionario, bolivariano, que es el que se está desarrollando allí en Venezuela. Fíjense que, por ejemplo, la defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, estableció diferencias entre los jóvenes que han sido torturados en estos 24 días de protestas y los que han sido víctimas de uso de fuerza excesivos. En rueda de prensa explicó que su despacho maneja aproximadamente a estas 21 personas que aproximadamente han sido contabilizadas como fallecidas en medio de las manifestaciones que se realizan en el país desde el pasado 12 de febrero, que también conoce de casos de aparente tortura, pero hace una clara diferencia, según ella, entre lo que es tortura y pareciera para algunos sectores de la oposición, que es que, según estas declaraciones, hay algunos que merecen ser torturados y otros que no. Escuchemos de todas maneras. Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física. Las estamos impulsando y tenemos, bueno, en tortura yo he sido clara, hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal. Yo voy a consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos hacer un análisis porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de esto y una persona es golpeada o es tratada o se intenta, fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza.
y sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. Por eso es tan importante que nosotros seamos rigurosos con la referencia a este tipo de denuncias, y seguramente cuando estemos actualizando el informe ustedes mismos lo van a poder verificar y qué personas conocen y ante qué tribunal cursa la investigación. Antes de pasar a nuestra próxima invitada, a Delsa Solórzano, quien es diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, quiero preguntarle precisamente a usted, que defiende el chavismo, que defiende el proceso revolucionario. David, ¿qué opinión le merece esta respuesta de que es que hay tortura para sacar información y hay tratos inhumanos? No, mira. Vamos despacio. Cuando yo hubo quiero ir despacio, cuando hubo el Caracazo, pero no hablemos del pasado, porque creo que justificar el error de hoy con el error del pasado no es la ciencia. Lo que quiero referir es que en Venezuela la tortura o las desapariciones o la violación de los derechos humanos no es una política de Estado. En el socialismo, la principal característica de tal forma de gobierno es el humanismo, se respeta a la persona. Allá, por ejemplo, se levantan intentos de golpe de Estado, hay digamos, especulación con la verdad, se induce a la subversión, y esos mismos actores son gobernantes a la vez, son alcaldes, son gobernadores. Mire las garantías que hay. O sea, yo pienso que pueden haber casos aislados de ciertos sectores de la Fuerza Armada que de una manera justa en el momento que se está presentando los hechos reaccionan en forma de defensa. Por decir algo, el Guardia Nacional que fusilaron el jueves de esta semana, fusilado ahí en Caracas por la espalda, afortunadamente agarraron al francotirador, y un motorizado que estaba moviendo la basura ahí en Chacao, que son alcaldes de la oposición, son alcaldías de la oposición. Oye, ¿cómo llamaríamos eso? O sea, yo pienso que la Fuerza Armada Nacional venezolana está también son víctimas de la violencia que está ocurriendo en este momento en Venezuela, pero no es una política de Estado del gobierno bolivariano detener las personas, tener cárceles especiales como existían aquí en la época de la persecución de la M-19, que eso sí eran políticas de violación de los derechos humanos en el gobierno de Turbay Ayala. O sea, tenemos que ser un poquito más consecuentes de lo que es el humanismo, el socialismo bolivariano, que está cumpliendo una tarea y es una forma de gobierno basada justamente en el cumplimiento de la Constitución nacional. Allá hay una Constitución, eso no está establecido. Yo lo que me pregunto, David, es qué tan humanista es que la defensora del pueblo de un país diga que la tortura es válida si se busca información. Eso por una parte. Bueno, y en segundo lugar, quiero decir, conociendo el caso de Venezuela, porque déjeme decirle además que soy venezolano, nacido en Caracas, viví 28 años allá y conozco bastante la realidad de mi país. Quiero decirle algo. Para empezar, no han agarrado ningún francotirador del Guardia Nacional en Los Ruices, ¿no? Es una foto. Sí. No, esa foto no corresponde al francotirador. Ya se fue. Es que justamente ahí es donde está el problema. Los francotiradores de Puente Llaguno tampoco los agarraron en el intento de golpe de Estado en abril de 2002. O sea, ahí habían más de 4 francotiradores que produjeron esos muertes con tiros dirigidos y orientados para crear el caos y el desorden, que eso es lo que hay detrás de todo no se agarraron en ese momento como no se agarraron en este instante, que es lo que me refiero, porque usted está diciendo que ya fueron entendidos. Es una falla del gobierno. Entonces, la política de seguridad del gobierno bolivariano está fallando porque no está capturando a los causantes de ese desorden y de esa subversión que hay en Venezuela. Fíjese, que está produciendo tanto muerto. Que nos diga entonces eso alguien que está en este momento en Venezuela, quien es Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano. Gracias por estar con nosotros, Delsa. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un placer saludarte a ti y a toda la teleaudiencia de Estados Unidos y toda América. Delsa, aprovechando precisamente lo que nos dice David, está funcionando de muy mala manera, no está siendo efectiva la fuerza de seguridad en Venezuela, la fuerza del orden público, que no ha podido capturar a los presuntos francotiradores que mataron a un guardia nacional, que mataron a un motorizado, por ejemplo, como también le agregaría de este lado del charco, digámoslo así, que tampoco han podido agarrar a aquellos guardias nacionales que han sido denunciados por torturas? La verdad es que aquí las fuerzas represivas del Estado únicamente sirven para amedrentar, para matar y para torturar a los jóvenes que se encuentran en la calle. Ya ni siquiera podemos hablar de jóvenes que se encuentran manifestando, porque la constante en los últimos 3 días ha sido la detención de ciudadanos que simplemente pasan cerca de manifestaciones o que incluso son sacados de sus casas
y llevados a orden de tribunales y son dura y gravemente golpeados. Así que aquí la fuerza represiva del Estado únicamente sirve para violar nuestros derechos humanos. Y para nosotros es bien importante destacar que nosotros no distinguimos entre una represión buena y una mala. La represión no es buena cuando viene de un supuesto socialismo y mala cuando viene de una supuesta república distinta. La represión y la violación de los derechos humanos siempre es mala. Y en este caso, en lo que estamos viviendo en Venezuela, en estos oscuros y tristes días que comenzaron el 12 de febrero y que lamentablemente parecen no cesar, son las peores violaciones que ha vivido nuestro país en toda su historia republicana. Si sumamos todos los años de la República de Venezuela como tal, nosotros no podemos nunca recordar hechos tan graves como los que han ocurrido hasta ahora. Y mucho menos aún podemos recordar jamás a algún funcionario público que haya justificado las torturas o que haya, como tú muy bien lo distinguiste al comienzo de la conversación. Hoy la señora Gabriela Ramírez ha distinguido entre la tortura y el uso excesivo de la fuerza, con una única razón. Se ha dicho que las torturas es cuando usted golpea a alguien para obtener una confesión y cuando no es para obtener confesión, entonces no es tortura. Es al contrario, el Estatuto de Roma claramente en su artículo 7 establece que hay torturas en lo que está ocurriendo en Venezuela y no puede la señora Gabriela Ramírez con una ligera declaración como la que dio hoy quitar el carácter de delitos de lesa humanidad a lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país, de toda nuestra Venezuela, de manos de funcionarios, principalmente de la Guardia Nacional. Sí, pero también de funcionarios de las policías políticas del Estado y de unos cuerpos paramilitares que se han creado en el país, que se llaman colectivos, que son grupos armados dirigidos por el oficialismo y a los cuales llama el señor Nicolás Maduro a que textualmente apaguen las candelitas que se prendan en las calles. Cada vez que un funcionario de esta categoría, bien el señor Maduro o bien el señor Ameliar en el Estado Carabobo, gobernador del Estado Carabobo, han emitido declaraciones similares. Cada vez que ello ha ocurrido, la consecuencia en la calle ha sido muerte, tortura y desolación. Ahora, Delsa, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento Latinoamericano, qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional o desde la oposición venezolana para tomar, no sé si la palabra será medidas, correctivos, dar declaraciones, invocar a la Carta Interamericana, ir a la Organización de las Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos cuál fue la resolución que llamaron en el día de ayer, de ir hacia el diálogo, de ir contra la tortura, de ir contra la violencia, si entonces la representación del gobierno encargada del asunto dice lo que dice hoy? Sí, para nosotros, fíjate tú que estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de señalar. Para nosotros la resolución de la OEA no es un triunfo para el gobierno, al contrario, es un llamamiento al gobierno nacional a que ponga alto a la violación de los derechos humanos. Ahora, ¿en dónde está la falla? Como tú bien lo señalas, en que encarga el propio gobierno de que ponga alto a un grave hecho del cual ellos mismos son responsables. ¿Qué vamos a hacer nosotros en los próximos días? Nosotros vamos a denunciar ante el Tribunal Penal Internacional estos hechos que están ocurriendo. Tenemos pruebas contundentes de los torturados, de los heridos, de los fallecidos, y estas pruebas además se engrosan con declaraciones como la que ha dado la señora Gabriela Ramírez hoy, que son verdaderamente vergonzosas y que evidencian una política sistemática de Estado para torturar, cambiándole el nombre a las torturas, disfrazándolas de uso indiscriminado de la fuerza y así pretender quitar también el carácter de delito de lesa humanidad. Es por ello que cuando usted lee el Estatuto de Roma y ve que dice claramente que cuando un Estado de modo sistemático se dedica a matar a un grupo nacional determinado, está cometiendo un genocidio. Cuando usted, en este momento, en donde yo me encuentro, en las oficinas de mi partido de Nuevo Tiempo, desde acá se escuchan los disparos que hay en la Plaza Altamira y que evidentemente vienen de funcionarios del Estado venezolano. En este momento, mientras yo converso con ustedes, tengo denuncias que estamos recibiendo a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, la cual tengo el honor y la enorme responsabilidad de coordinar en este momento, de que están arremetiendo con balazos los funcionarios del Estado contra los manifestantes en la Plaza Altamira. Y de hecho, desde acá se escuchan las detonaciones. Esto es responsabilidad
responsabilidad directa del Estado venezolano. Venezuela está viviendo sus horas más tristes y lo digo con la absoluta responsabilidad de alguien. Yo soy socialista, tú lo sabes. Yo pertenezco a un partido socialdemócrata, pero nosotros creemos que el único socialismo es el democrático, que el único socialismo es el que cree y respeta los derechos humanos. El único socialismo es el que no mata a la gente. El único socialismo es el que nos permite a nosotros desarrollarnos con progreso, con paz y pues por supuesto, repito, y no menos importante, con respeto absoluto a nuestros derechos humanos, cosa que no está ocurriendo acá. En Venezuela no hay ningún socialismo. En Venezuela lo que hay es un régimen dictatorial, militar, dirigido y coordinado por militares desde La Habana, que nos tiene a los venezolanos en esta grave crisis. En este momento sí, atraviesa una grave coyuntura política, pero que esta coyuntura viene dada por una terrible crisis económica, que al contrario de lo que decía el señor que me antecedió, bueno, la verdad es que en Venezuela la escasez es una cosa terrible, y en Venezuela es importante destacar que los medios de producción se encuentran en manos del Estado. Aquí los productores privados no tienen capacidad de producir alimentos. Aquí todo lo que se produce, lo poco que se produce es importado, es por el Estado, y tradicionalmente el 90% del total de los alimentos que nosotros consumimos los importa directamente el Estado a través de una red de mercados públicos. Así que en Venezuela hay una escasez altísima debido a las malas políticas de Estado, pero también hay una alta inflación debido también a las malas políticas del Estado, que se roba 25.000 millones de dólares en un año y no pasa nada en Venezuela. David, ahí está la versión que da alguien que vive en Venezuela, que es de la oposición, pero que a usted le causa gracia. ¿Por qué? No, es que Cúcuta es Venezuela, fíjate vos. ¿Por qué Cúcuta es Venezuela? Nosotros tenemos 10.000 familias que viven del comercio de la gasolina, colombianos que viven de la gasolina. Del contrabando. Y todo, claro, contrabando que se sustrae de Venezuela. Y todos los alimentos que hacen falta en Venezuela, a lo mejor están en Cúcuta. Ahí hay bodegas grandes donde están los depósitos de la harina pan, de la leche, del aceite batel, de todo lo de la mayonesa. Todo eso está en Cúcuta y en Colombia, ¿vale? Entonces, si hay un problema de escasez en Venezuela... A ver, deja hablar, mi amor. Deja hablar, tranquila, deja hablar. Deja hablar, mi vida. Deja hablar, mi vida, por favor. Tú eres una chica joven. Escúchame. Tú eres una niña. Vamos a respetar y hablarle. Es una diputada, vamos a... Claro, diputada joven. Es una diputada, me refiero por lo joven, que ella a lo mejor el 27 de febrero del año 1989 no había nacido, porque allá hubo 3.000 muertos en el Caracazo y no hay ni un militar detenido. Esos denuncias todavía están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todavía no han salido los fallos. Fíjate vos, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estamos hablando de un solo ejemplo, sin hablar de las demás masacres que han habido en Venezuela. O sea, no nos seamos históricos cuando conviene, y cuando no conviene, entonces no citamos la historia. Entonces, Hoy. No, pero es que la señora está diciendo que en Venezuela nunca ha habido hechos de crímenes como los de ahora. Si en Venezuela todas las dictaduras que han ocurrido, te estamos hablando de 11 gobiernos de 5 años o de cocopellanos. Entonces, estamos hablando de 55 años y que la cantidad de muertos que han habido, porque hubo violencia, porque hubo guerrilla en la década del 60, porque hubo una amnistía para esos guerrilleros, porque había una confrontación que hoy en día se inicia a partir del 11 de abril, no en febrero de este año. Esto empezó el 11 de abril de 2002, cuando el intento de golpe al presidente Chávez, que no ha parado, paro petrolero, guarimbas, la misma enfermedad del presidente Chávez es sospechosa, una enfermedad gravísima que lo llevó a la muerte. O sea, han ocurrido una serie de hechos que no han parado. Eso es continuo hasta ver caer y tumbar el gobierno. Entonces, en eso nosotros, desde el punto de vista de la democracia, de la libertad del pensamiento, lo analizamos en Colombia, ¿verdad? Y tenemos unas lecturas totalmente distintas. Ya te repito, si tú vas a sacar un pasaporte para viajar a Venezuela, en Cúcuta, donde los venden, tiene que esperar 3 meses la cola, porque todo el mundo quiere irse a vivir a Venezuela. De Colombia todo el mundo, porque si la situación en Venezuela es grave, imagínense la de Colombia debe ser gravísima, porque la gente se quiere ir a vivir a Venezuela. Pero si la situación en verdad. Venezuela es tan buena, ¿por qué hay tanto inmigrante hacia Colombia en este momento con datos y cifras que hemos manejado? Claro, es que eso hace parte de los, digamos, migraciones históricas. En este momento, con esa confrontación, con esa manera como los medios de comunicación transmiten
la confrontación, la subversión que hay en Venezuela, eso de las guayas asesinas, por ejemplo. Sí, colocar una guaya en la calle que le corta la cabeza a la gente. Eso lo hemos visto. Yo, en San Cristóbal, yo tengo mi familia en San Cristóbal y ellos no pueden salir de la casa porque las calles están trancadas. Tú vas de San Antonio del Táchira a San Cristóbal y está bloqueada la vía a Peracal por estos señores subversivos, no declarados. Deberían ser más honestos y declararse subversivos contra el orden institucional que hay en Venezuela. Aquí en Colombia hay una subversión, pero es declarada. Allá todavía no está declarada. Deberían declararse porque el tratamiento sería distinto. No son estudiantes pacíficos los que se están movilizando, no. Es toda una conspiración que está, digamos, en evolución a buscar, a tumbar un gobierno. Oye, para eso está la Constitución. En democracia los problemas se resuelven por vías electorales, como lo hacemos en Colombia, con todos los defectos que tienen las elecciones en Colombia. Aquí lo tratamos de hacer por vías electorales. Allá en Venezuela han ocurrido procesos electorales, 19 procesos electorales en los últimos 15 años. Oye, ¿por qué no tienen la paciencia? Cambien la estrategia de la violencia y vuelvan a la estrategia de la paz, del amor, de la unidad del pueblo. ¿Cómo queremos nosotros como colombianos ser felices con Venezuela, que le estamos trasladando la violencia que aquí ha habido después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 60 años? Oye, 300.000 muertos. Yo estoy muy preocupado con Venezuela, amo al pueblo de Venezuela, porque allá hay muchas familias colombianas viviendo, sufriendo los rigores de estos ataques y de esta subversión que está en pleno desarrollo allí en ese país. Delsa, ¿es la oposición la culpable del desastre en Venezuela que puede existir? La verdad es que las groserías de ese señor son evidencia de lo que es el gobierno nacional y todos los que los defienden. Cuando usted descalifica a alguien porque es mujer o porque es joven, ya no hay nada más que conversar con una persona. La historia de nuestro país la conocemos nosotros perfectamente bien. Agradecemos a todos los hermanos de toda nuestra Latinoamérica que se preocupen por los problemas de Venezuela. No agradecemos tanto a aquellos que quizás son asalariados para defender a un gobierno que no es democrático. Son circunstancias completamente distintas. Como venezolana, le digo, caballero, que cuando usted vaya a emitir una opinión en favor o en contra de cualquier país, es bueno documentarse. Después de los hechos del 27 y 28 de febrero, lamentables en nuestro país, los muertos que hoy todavía lloramos, hubo 297 fallecidos, no más de 3.000. Me da lo mismo si fue 1, si fue 20, si son 30, porque a los venezolanos nos duelen todos por igual. Pero falsear las cifras nunca es una buena opción a la hora de establecer un debate con seriedad como los que nosotros solemos establecer. En segundo lugar, la cifra de homicidios oficial dada por el Ministerio de Interior y Justicia en Venezuela es de 79 por cada 100.000 habitantes. Esa cifra no la estoy buscando, no la estoy inventando yo. Es pública, la puede ubicar en las tablas de la Misión a Toda Vida Venezuela. En el año 89, la cifra de homicidios, soy criminólogo y no tiene nada que ver con la edad, la preparación que tenga un ciudadano. En el año 89, la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestra Venezuela era de 13 por cada 100.000 habitantes. En el 98, año en el que llegó Chávez al gobierno, la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 19 por cada 100.000 habitantes. Hoy es 79 por cada 100.000 habitantes, 60 puntos más. Eso ha convertido a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo, con un 98% de impunidad que contribuye a que los crímenes se sigan cometiendo. Por cierto, el índice de 98% de impunidad es extraído del informe oficial de la Fiscalía General de la República. Esto coloca a Venezuela en una grave crisis, donde indiscutiblemente hay contrabando, un contrabando que pasa por nuestra frontera, que nos duele profundamente porque nosotros llamamos a nuestra frontera una especie de tercer país, donde nuestros hermanos de Cúcuta y nuestros hermanos de Venezuela se mezclan en uno solo, pero el contrabando que vive nuestras fronteras se debe al cobro indiscriminado de corrupción, a las coimas, como lo llaman en Argentina, que vienen de la Fuerza Armada Nacional que está encargada de resguardar las fronteras. Usted se para en la frontera venezolana y nosotros hemos recorrido este país de punta a punta y le dice a un funcionario de la Guardia Nacional que está transportando piña y nota claramente que se trata de bidones de gasolina y a cambio de un pago lo dejan pasar, y eso nosotros lo hemos denunciado en incontable cantidad de oportunidades. Ese es el país que nosotros estamos empeñados en que no siga ocurriendo. Nosotros estamos empeñados en construir un país de paz,
de progreso, de oportunidades y excluido de la corrupción. Y excluido también, por supuesto, de la necesidad de tener ciudadanos por el mundo que se dediquen a difundir panfletariamente cosas que no están ocurriendo en Venezuela, porque además es una burla para los que estamos viviendo aquí, para los que sufrimos en Venezuela, para los que vivimos en Venezuela y para cada hermano venezolano que muere, no solamente de manos de la delincuencia, sino de manos ahora también de las Fuerzas Armadas del país, de cualquiera de ellas, bien militares o bien civiles, porque simplemente en Venezuela hay una orden de matar. Y nosotros, como venezolanos, no podemos permitir eso. Por lo demás, no hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. A mí no me gustan los golpistas. No tengo nada que ver con el golpe de abril, pero tampoco tengo nada que ver con el golpe que dio Chávez, porque no existen golpes de Estado buenos y malos. Lo que existen son dobles discursos acomodaticios que pretenden justificar acciones amparándolas de históricas y revolucionarias, donde siempre muere gente, porque en el golpe del año 92 que dio Hugo Chávez y en los sucesivos que dio desde la cárcel, murieron hermanos venezolanos cuyos crímenes aún no se han saldado. Por cierto, cosa distinta a lo ocurrido con los crímenes del 89, donde efectivamente el Estado venezolano no hizo justicia, pero sí la hizo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien tenemos que agradecerle que hizo justicia a las víctimas, pero que lamentablemente, como el gobierno de Nicolás Maduro decidió salirse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela no está ya en la posibilidad de pedirle a esta instancia internacional que haga justicia para las víctimas de los homicidios que han ocurrido en los últimos días de manos de la Guardia Nacional. Diputada Delsa Solórzano, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Diputada del Parlamento Latinoamericano y miembro de la oposición venezolana. Feliz tarde. Feliz tarde, muchísimas gracias a usted. David, dos preguntas y brevemente por razones de tiempo. La primera de ellas es si la situación en Venezuela, según usted, es tan buena, si en Venezuela hay un proceso revolucionario y humanista, ¿qué hace usted en Cúcuta y no está en San Cristóbal, por ejemplo? Nosotros vamos y venimos permanentemente. ¿Pero por qué no vive allá? Yo tengo la nacionalidad venezolana, yo soy venezolano naturalizado. Y mi hijo ha tenido éxito, he graduado aquí en la Universidad de Pamplona de Comunicación Social y está teniendo éxito allá. Mi primera esposa también tiene un negocio de compraventa de ropa interior y demás y le está yendo muy bien, casada con un militar venezolano, muy bien. Es decir, y fíjate tú cómo son las cosas, Aarón David, por la misma circunstancia del trabajo que hace tan bien hecho, lo contrató una emisora colombiana de las tradicionales en Colombia y es su corresponsal en Caracas. Logró antier una entrevista muy interesante con Diosdado Cabello, o sea, ha sido de éxito. Allá sí se puede progresar, se puede trabajar como muchas familias. El 60% de la ciudad de Cúcuta fue construida con la renta petrolera de los venezolanos que iban a Cúcuta antes del año 83, antes de la crisis del Bolívar. O sea, nosotros estamos permanentemente vinculados. Yo estoy acostumbrado a comer la harina venezolana, el aceite venezolano, la mayonesa venezolana. Nosotros veíamos la televisión cuando era por aire de los canales Venevisión, Radio Caracas Televisión. Nosotros fuimos criados en esa cultura, no sabemos el Gloria al Bravo Pueblo. O sea, nosotros somos muy vinculados a Venezuela y estamos muy atentos, por eso nos extraña. Ya te repito, yo quise ir el miércoles a recoger un paquete a San Antonio, no pude entrar a Venezuela por las barricadas que tiene la oposición. Oye, alambres de púa, digamos, ofensivos, son agresivos, en cada vía San Antonio del Táchira, San Cristóbal, en el sector de Peracal, una tragedia. Venezuela sí está viviendo una crisis, no estamos negándola. O sea, Venezuela hay una crisis, pero hay una crisis de valores en cuanto al entendimiento de lo que es la democracia. ¿Por qué no han sido capaces de ganar procesos electorales? Pero también es una crisis de gerencia. Porque no, si hay una economía pujante, no hay este problema que hay. Es porque hay 300.000 millones de barriles de petróleo de reserva. O sea, es el quinto exportador de petróleo en el mundo. O sea, hay una ambición externa hacia la riqueza venezolana, la riqueza petrolera, que ahora es del pueblo. Antes pertenecía a empresas norteamericanas como Intelsa, era la que dirigía la operación del petróleo en Venezuela. PDVSA lo manejaba un contratista llamado Intelsa. Ese contrato se lo quitó Chávez después de que instauró una junta directiva del gobierno, o sea, dependiendo del Ministerio de Energía. Entonces, al haber esos cambios, a partir de las leyes habilitantes del año 91, del año 2001, empezó esta confrontación que no ha parado. Llevan 11 años, en 14 años de gobierno, 11 años de oposición, digamos, que no entiende que cuando se pierden las elecciones hay que seguir trabajando para ganar las que siguen. Ahora, una última pregunta, y es precisamente usted que dice conocer tanto el factor Venezuela, lo que ocurre en el país. ¿Qué se siente poder hablar, dar su punto de vista, debatir con una diputada venezolana
de todo lo que ocurre en Venezuela, dejar a conocer obviamente el lado chavista que pueda tener usted en Colombia y obviamente, como usted lo ha dicho, con familiares en Venezuela y demás, en un medio que ha sido censurado en Venezuela por hacer esto, por brindar las dos caras de la moneda. Mira, Juan Carlos, y NTN 24, para mí es un honor estar en el canal de NTN 24. Yo quise estar en este programa, así lo concertamos pues con los productores, porque yo cuando vi lo de NTN 24, yo alguna vez hice un programa con Claudia Gurizati y la sentí sensata en aquel programa que hicimos en el año 2009. Entonces me dolió un poco, pero a mí me parece, la percepción que nosotros tenemos en el caso de Globovisión, en el caso de Venevisión, la misma Radio Caracas Televisión, que no está cerrada. Radio Caracas Televisión opera a través de cable, Televen, el periódico El Nacional, el periódico El Universal. Todos ellos hacen y escriben lo que quieren. Señor o sea, David, allá no hay restricción, Juan Radio Carlos. Caracas Televisión no está operando. ¿El cable? Tampoco, pues fue entonces sacado. fue que Marcel Garriel se le dañó el negocio. Pero él, fue ellos... una orden del CONATEL que no puede salir. No, ellos estaban por cable. Mira, yo conozco estaban por cable. Le quitaron. Estaban por cable y le quitaron la concesión de poder salir en Venezuela. Pero le quitaron la concesión. Era un canal ¿Por qué? venezolano. Pero Juan Carlos, Carlos, venezolano y no podía salir. Mira, Juan Carlos, si tú tienes tu licencia de conducir en Colombia y si te montas por los andenes, te cruzas los semáforos en rojo y atropellas a los transeúntes, te quitan la licencia. O sea, eso es normal en cualquier democracia. Radio Caracas estaba haciendo mal uso del espectro electromagnético a través de un canal que estaba haciendo política. No. Es que en Venezuela están confundidos los roles de los medios de comunicación. Pero entonces hay que hacer políticas a favor del gobierno y no a favor de la oposición en dado caso. No. Globovisión duró todo el casi 12, 13 años. Y fue estrangulado económicamente. No, ahí está, Globovisión ahí está comprado y su por jefe alguien, está allá. ahí está comprado en los por Estados otro Unidos, factor económico. viviendo de los dólares, ahí está el anterior dueño. O sea, ahí no en está Venezuela lo que hay, Juan Carlos y hermanos que nos están escuchando en América y en el mundo, en Venezuela lo que hay es exceso de libertad de expresión. Si nosotros tuviéramos la ocasión de llevar a Alejandro Ordóñez, el procurador de Colombia, esos alcaldes, por ejemplo el de San Cristóbal o el alcalde de Chacao, el mismo Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, ya estarían inhabilitados y destituidos por Alejandro Ordóñez porque están fuera de la Constitución. Pero seguramente el tiempo y el espectador subversivas. seguirían funcionando. El tiempo y el espectador seguirían funcionando porque no tendrían restricciones económicas de dólares para poder comprar la materia prima para hacer los periódicos. O sea, ellos lo que están es exagerando en el uso de la libertad. Mira, aquí en Colombia, fíjate, tenemos una subversión, ¿verdad? Que se declaró en contra del Estado en el año 64, 65, ¿verdad? Los dos fuerzas que hay en confrontación con el Estado. Ellos se fueron en contra de la Constitución Nacional y no reconocen las leyes. Bueno, por eso quieren tumbar el gobierno. No lo han podido lograr. Y han hecho cantidad de atrocidades a través de sus múltiples tomas y demás. Y aquí ningún medio lo ha transmitido. Aquí ningún medio ha transmitido, por ejemplo, la toma de las Delicias o el secuestro de los diputados del Valle. Aquí ningún medio transmitió, ni entrevistó a Timochenko en plena acción tirando pipetas de gas. No, nunca lo hicieron, nunca lo hacen. No hay posibilidad. O sea, uno no puede transmitir los actos subversivos en contra del Estado de Derecho. Y aquí hay una Constitución que existe en Venezuela y que de alguna manera hay que respetarla como sea. Por eso lo de la OEA y el diálogo que está buscando Maduro y que lo están haciendo en San Cristóbal, porque la oposición no va. O sea, vayan, preséntense. No puede ser a través de una consigna, voy a dialogar con Nicolás Maduro cuando deje de ser presidente. No puede ser. O sea, hay que ser un poquito sensatos. De ahí nuestra preocupación. Nosotros tenemos la posibilidad de valorar lo que está pasando en Venezuela porque vivimos el drama de Colombia que está a punto de solucionarse con los diálogos de La Habana. Estamos saliendo de ese estado de confrontación y Venezuela está entrando en un estado de confrontación. Eso no lo podemos permitir como seres humanos, como humanistas y como nuestros americanos que somos. Vamos a saludar en este momento también a Iván Carratú Molina, vicealmirante en retiro y especialista en defensa nacional. Además, estuvo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez como jefe de la Casa Militar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes puntos de vista sobre la situación de Venezuela, y lamento escuchar a la persona que ustedes tienen ahí de apellido Corredor Cuellar, porque no tiene idea de lo que está diciendo de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela lo que hay es un totalitarismo, oscuridad informativa, represión en todas las instancias de la vida pública, jurídica, militar, policial, social, con los grupos armados. Hay una oscuridad informativa, como dije inicialmente. No se puede pensar de otra manera porque te agreden en las calles de Caracas, te agreden en la televisión, todos los medios de comunicación controlados y obligados por el Estado.
La gente ofende, pisotea, humilla a los venezolanos, graban a los venezolanos, se las ponen en la televisión, se burlan de la audiencia, y respetan a los jóvenes en Venezuela, masacran y acribillan a los venezolanos. ¿Y cómo este señor va a decir que se respeta la Constitución? El primero que respetó la Constitución en Venezuela fue Hugo Chávez Frías en 1992, cuando con 7.000 hombres intentó tomar el poder por la vía de las armas. No fue juzgado por una alcahuetería política en Venezuela y después fue electo bajo engaño por el pueblo venezolano. Se hizo una constituyente y la constituyente construyó una constitución a imagen y semejanza de acuerdo a lo que dictaba desde Cuba Fidel y Raúl Castro. Esto no es chauvinismo ni es una expresión para echarle la culpa a Cuba y a Fidel Castro de todos los males que haya habido en esa república, pero en Venezuela, para que este caballero entienda, la penetración cubana comienza en 1958 y se intensifica con las guerrillas marxistas del 60 al 75. Nuevamente vuelve a incursionar Fidel Castro en Venezuela con los marxistas en 1989, dirigidos desde el Foro de Sao Paulo, que presidían Lula da Silva, Alí Rodríguez Araque, Pablo Medina y Fidel Castro desde Cuba. O sea que la información que este caballero está diciendo desinforma, valga la redundancia, a los ciudadanos colombianos y también desconoce la realidad de lo que está ocurriendo en el país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, vicealmirante, en este momento en Venezuela desde su punto de vista? ¿Qué es lo que pasa dentro del gobierno y dentro de la oposición? Que en algo que sí tal vez se puede coincidir en este momento con David es que precisamente el país está dividido en dos y que hay un fuerte enfrentamiento y una fuerte crisis en Venezuela. Bueno, el país está dividido porque el gobierno anterior y ha desarrollado una política de discriminación y exclusión social, empresarial, educativa y en otros órdenes de la vida pública. La Constitución no se respeta. El pueblo venezolano ha sido demasiado tranquilo y demasiado noble, respetuoso de los derechos y de las buenas costumbres, para llamarlo de una manera, inclusive políticamente hablando, porque no hay nada que se pueda hacer si tú no te le arrodillas al papá Estado comunista. Fíjense lo siguiente, tenemos un Estado comunista que no está establecido en la Constitución de la República. Tenemos unas milicias militares bolivarianas que no están en la República. Tenemos unas Fuerzas Armadas socialistas que no están en la Constitución de la República. Es impuesto por el gobierno. En las universidades se impone la línea política del gobierno, se quita profesores, se quita a decanos, se le corta el presupuesto y se mandan grupos armados para que agredan a los estudiantes cuando reaccionan, porque no pueden pensar de igual manera. Se acabó el libre pensamiento y la libre práctica en la formación de alto nivel, de cuarto nivel en las universidades venezolanas. En las calles, cuando uno, en mi caso particular, yo una vez le pregunté a un señor de un kiosquito de prensa por una dirección que no conseguí en Caracas, y el señor sacó un palo y me persiguió con el palo porque yo era antigobierno. O sea, en Venezuela no hay seguridad para ninguna persona. Las policías no protegen al ciudadano, lo agreden. No existe Estado de Derecho. Hoy acaba de decir la fiscal Gabriela Ramírez, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, que las torturas y violación de los derechos humanos que cometen con los jóvenes presos es para poderles sacar información y para poder identificar qué personas están detrás de él. Imagínese usted, cuando la defensora del pueblo, establecida por la Constitución de la República, dice públicamente que está autorizada la tortura para sacar información, y aparte de ello está también autorizada la grabación y la filtración de información privada y particular de cada venezolano, porque el gobierno tiene una política de terrorismo, represión policial,
represión civil, represión jurídica y represión impositiva. Díganme ustedes qué pueblo, qué ciudad, qué país, qué economía puede funcionar así. Un país rico en petróleo, empobrecido. Vayan a ver cuánto comen los venezolanos. Si nosotros no le compramos la comida a Colombia y la comida a Brasil y quizás a Cuba, en Venezuela se estuviera pasando hambre. Acabó con el campo, acabó con el aparato productivo, acabó con la paz de los venezolanos. Este señor que está hablando ahí está diciendo mentiras. David, usted habla sobre lo que viene pasando en Venezuela, sobre el terrorismo, entre comillas, que puede estar infringiendo hacia la población y hacia la paz venezolana los factores de la oposición. Hablaba de francotiradores, hablaba de las guayas que cortan cabeza, como ocurrió en Petare, en el municipio Sucre, en Caracas, en Venezuela. Pero usted también seguramente ha criticado sobremanera el paramilitarismo en Colombia. Muchas veces achacado al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al propio expresidente, a gente que lo rodeaba de ser los precursores de esto. Hemos visto también imágenes en Venezuela, David, que aparecen funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que aparecen funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, entre comillas, escoltando o custodiando a colectivos armados que son afectos al gobierno de Nicolás Maduro y que aparecen disparando, aparecen las fotografías, aparecen los videos. ¿No teme que tal vez la revolución se le está saliendo a Nicolás Maduro de las manos? ¿No teme tal vez que ese proceso humanista se está desviando por intereses? Vaya usted a saber cuáles y si los conoce, dígamelos. Mira, en Venezuela las alcaldías son más o menos 350 y algo. No estoy obligado a conocer al detalle lo que está pasando en Venezuela. Simplemente nosotros somos observadores porque la relación filial, repito, entre la zona de Cúcuta y Venezuela es total. O sea, nosotros somos venezolano-colombianos, colombo-venezolanos. Eso es una realidad histórica e innegable. De esos 350 y algo de municipios en Venezuela, solamente 14 son los que están en confrontación. 14. O sea, es una minoría. Y además, de la mayoría de esos 14, o en su totalidad, son dirigidos y orientados por gobernantes elegidos dentro de la Constitución bolivariana, dentro del mismo proceso electoral, que están allí como alcaldes o gobernadores. Llámese Ureña, es de oposición, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, Chacaíto, o sea, todo esto son Sucre, son de oposición. Y la policía, para información de los colombianos, pues esa policía municipal y departamental que aquí existía antes de la violencia, que ahora solamente hay en Colombia, hay una sola policía nacional, allá hay policía que está a manos de los alcaldes y hay policía que está a manos de los gobernadores. Si en Colombia se comete una falta por acción cuando se atenta contra los derechos humanos o por omisión cuando se permite que se violen los derechos humanos. Entonces, en ambos casos hay falta. En este caso, los alcaldes con sus policías permiten que hayan trancas, permiten que hayan guarimbas y no acceden con sus policías a controlar a estos subversivos. Entonces hay una situación que es bueno que uno como que la aterrice en la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela, que es una minoría. La gran mayoría de Venezuela está en paz, está trabajando, está armónica, es decir, está avanzando. Disfrutaron sus carnavales en algunas partes, las personas no pudieron ir a la playa por justamente las trancas de la oposición. O sea, no permitieron que la gente fuera a tomar sus 2 días de carnaval, que son tradicionalmente históricos en Venezuela en estos días de febrero. Entonces, uno al final nota y capta que evidentemente hay un interés. Todas las sociedades tienen problemas, como las familias en su casa, todas tienen problemas. El padre que no le alcanza para la plata para los niños en el colegio, para el alimento, para pagar los servicios públicos, para el arriendo, pero yo por eso, o la mujer por eso, no puede agarrar a palo al papá, o el papá agarrar el palo a la mamá, o los hijos pegarle al papá. Hay que tener un momento de calma y de tranquilidad. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Vamos a dialogar, vamos a conversar. ¿Dónde está el problema? El problema no es, pareciera que el único problema en Venezuela es tumbar al presidente. O sea, eso es lo que uno capta, que mientras haya presidente bolivariano y revolucionario no habrá paz, pero siendo el mismo proceso electoral hay gobernadores y hay alcaldes de oposición. Eso es lo que no entiende. Fíjese, David, que aquí nos empiezan a escribir, incluso están llamando al canal porque quieren participar al aire, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Pero por las redes sociales también se están expresando y dice Roberto: la policía municipal no tiene competencia en orden público. A este señor lo conocí en Colombia y es un comunista empedernido que vive gracias al capitalismo. Y bueno, le empiezan a lanzar un poco Muchas gracias. de
de comentarios. Insultos, pero insultos, comentarios y demás, pero no los voy a leer. Pero ahora bien, supongamos que en efecto lo que usted está diciendo de que la policía municipal no hace absolutamente nada, que la policía del Estado, como usted lo ha dicho, entre comillas, es cómplice de algunas guarimbas o de algunas barricadas en diferentes estados o municipios del país. Pero eso justifica entonces que la Policía Nacional Bolivariana, que sí depende del gobierno nacional, que la Guardia Nacional Bolivariana, que depende del Ministerio de la Defensa y que depende del gobierno nacional, escolte a grupos civiles armados en motos a disparar hacia los edificios, a atacar a las personas. Está en videos, están en fotografías, lo viví en carne propia en Venezuela porque fue agredido por la Guardia Nacional cuando cubría eventos en Venezuela. Conozco muy bien el 23 de enero, conozco muy bien Katia, conozco muy bien sectores populares de Venezuela y sé que hay algunos colectivos que incurren en eso y que son apoyados por el gobierno. ¿Eso justifica entonces hacerlo? Mira, vamos a aceptar esa realidad porque yo también he estado en el 23 de enero. Nosotros, cuando el paro petrolero que ¿Qué opina dejó... usted, por ejemplo, del busto de Marulanda en el 23 de enero? Es que allá la cultura política es diferente a la colombiana. No. Usted como colombiano que ha vivido el desastre de la guerrilla, del allá terrorismo. la visión de la política de Venezuela hacia Colombia es diferente, como igual nosotros nos podemos equivocar de aquí hacia Venezuela. Esa realidad hay que aceptarla. Ellos de pronto, para ellos es un motivo de orgullo poner el busto de Marulanda allá en ¿Para ustedes el 23 de de enero. Para ellos. Para ellos. ¿Pero para usted? No, es que nosotros aquí en Colombia tenemos otra visión y otra percepción. Yo no haría un busto a Marulanda aquí en ninguna parte. ¿Por qué usted tiene una percepción distinta a la que puedan tener los venezolanos sobre Colombia? O sea, nosotros la información que tenemos de Colombia es porque la vivimos a diario. Nosotros somos ¿Y no excluidos. será eso lo que pasa en Venezuela, que en Venezuela tienen otra percepción porque la viven? Si en Venezuela si en Colombia hubiera la democracia que hay en Venezuela, ya nosotros seríamos gobierno. Aquí el Consejo Nacional Electoral no nos deja participar en elecciones. Y tengo grabaciones del señor Juan Cepero, magistrado del Consejo Nacional Electoral, que dice que no se admite el movimiento bolivariano porque es financiado desde Venezuela. Oye, un exabrupto de un magistrado que no nos permite. Y actualmente teníamos una candidata al Senado, y el registrador nacional del Estado Civil le revocó la inscripción sin causa justificada. Nos tocó que ir a la Corte Suprema y está en trámite una tutela para que haya un solo candidato del movimiento bolivariano a las elecciones de mañana, para que haya uno solo. Pero allá en Venezuela hay una democracia abierta, excesiva, pudiéramos decirlo. 19 elecciones en 14 años. Aquí hay una elección, mire el problema de la participación en Colombia. Que yo sepa no hay democracia. Abstenciones en Colombia del 60%. Aquí el 40% es el que gobierna este país, que participa. En Venezuela ya están llegando al 70% de participación. David, pero la gente está participando. Ahora, en Venezuela. Si Juan Carlos, si tú participas como candidato y eres un mal candidato, un pésimo candidato que llama a la violencia, nadie va a votar por ti. Y por eso se pierde, esta oposición está perdiendo las elecciones porque tiene una mala estrategia política. Entonces, oye, cambien la estrategia, revísenla, revisen su forma de llegar al elector. Como por ejemplo en el caso de Chacaíto, ese desorden, esa crisis, esas cabillas enterradas en el pavimento para que no transcurran los vehículos. Oye, ¿quién va a votar por una persona de esa? Pasa como la guerrilla aquí en Colombia. Con toda la degradación que ha habido del conflicto en Colombia, a lo mejor nadie votaría por la guerrilla. Vamos a colocarlo como un ejemplo. Ellos tendrían que ejercer la política, ir a los barrios, ir a llevar soluciones, ir a buscar formas de resolver los problemas de las comunidades, porque todas las comunidades tienen los problemas. Los problemas de Colombia no son diferentes a los de Venezuela o a los de cualquier país donde hay democracia. Entonces, la idea es que se pueda resolver. El señor general puede tener razón. ¿Por qué la UP sí participa? Bueno, oye, sentémonos a conversar, hermano. ¿Por qué no nos sentamos a conversar? Nosotros desde Colombia estamos ofreciendo nuestros buenos oficios para empezar a conversar. Yo ya hablé con Álvaro Uribe Vélez, yo lo confronté a él en el 2012 y le dije, presidente, porque yo lo trato a él de presidente porque sea como sea fue presidente de Colombia. ¿Por qué usted habla de que en Venezuela hay una dictadura chavista? Hagamos un foro y podemos demostrar que en Colombia hay otra clase de dictadura y usted sabe muy bien de qué se trata. Y hablamos. Y el presidente al final me dio la mano en un foro que hicimos ahí en Cúcuta sin problema. O sea, ¿por qué nos tenemos que agredir? ¿Por qué tenemos que lastimarnos con las palabras? O sea, tenemos que abocar la política del amor, de la fraternidad, del entendimiento, del acercamiento. Eso es lo que necesita Venezuela. Venezuela no necesita confrontación.
vuelvan, vuelvo y repito, la experiencia de Colombia debe servir de modelo y de ejemplo lo que pasó aquí en este país después de que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Bien. Imagínense usted que hubieran matado a Chávez, ¿qué hubiera pasado en Venezuela? Oye, una violencia que comienza y tú no sabes cuándo va a terminar. Entonces, esa espiral de la violencia es la que nosotros estamos advirtiendo. Por eso estamos aquí en NTN 24 ofreciendo desde ya nuestros buenos oficios para buscar una forma de que haya una solución a ese problema en Venezuela y podemos aprender a convivir, a vivir en paz y en fraternidad. Se nos fue el tiempo, David. Seguramente sería interesante volver a hablar con usted más adelante, pero me dejó dos preguntas que las trataremos en un próximo programa y es precisamente si están recibiendo recursos económicos desde Venezuela, de algún movimiento que financia el movimiento bolivariano en Colombia. Para nada, eso que quede claro. Y por el otro lado, nuestro propio fondo. Un movimiento bolivariano no puede participar, si dicen que hay grupos que no pueden participar, en Colombia no lo dejan, ¿por qué UP sí pudo participar? Eso no nos han dejado, no nos han dejado. UP sí ha podido participar y tiene candidato presidencial. Eso es otro caso, oye, después de 3.500 muertes ya era justo que los dejaran participar, ¿no? Bueno. Ya ellos están participando, pero después de que el Consejo del Estado de Derecho en Colombia les devolvió un derecho que lo perdieron por esa masacre que hubo. Bien, muchísimas gracias a David Corredor Cuellar, director general del Movimiento Socialista Bolivariano en Colombia, por haber estado con nosotros. Tenga usted una feliz tarde. Bueno, a ustedes muy amable por la invitación. Seguro que sí, aquí como usted puede ver, se escuchan a todas las aristas de la política venezolana y de donde sea, aunque lamentablemente estemos censurados en el vecino país, en mi país.